Eclécticos es un podcast de cultura pop, opiniones y reseñas. Debido a su contenido no debe tomarse en serio por nadie. Nuestras descripciones y opiniones serán horribles y despreciables. No venimos a contarte la verdad absoluta de las cosas, pero si ya estás aquí, bienvenido a perder el tiempo con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a un episodio más de este viernes de Eclécticos, un podcast donde hablamos de todo sin saber de nada. Y como todos los viernes los saludamos de este lado del micrófono Mike. Yo soy Clau. Y pues sin más, como todos los viernes nos vamos con el tema de hoy. Sí, hoy vamos a hablar de algo muy importante por las fechas. Entonces vamos a hablar del mito del conejo de Pascua. Sí. No, no es cierto. Vamos a hablar sobre asesinos seriales mexicanos. Es decir, todos conocemos uno que otro asesino serial conocidísimo, famosísimo por sus... ya le hicieron una película, o ya le hicieron una serie en Netflix, o los vimos en la televisión y pues más o menos por ahí tenemos presente el nombre o el sujeto o lo que hizo, pero tenemos por ahí algunos vacíos, sobre todo en la historia en México, porque de los que nos acordamos son de los más recientes, ¿no? Del 2000 para acá, o quizá porque pues a lo mejor esos son los que nos tocaron, ya que somos millennials, ¿no? Pero vamos a ver unos que se están quedando por ahí en el olvido, pero que tuvieron que ver porque son hitos de los primeros detectados, registrados o digamos que famosos en la radio o televisión. Bueno, no, yo voy a hablar de unos que salen solamente en el periódico, por ejemplo. Okay. Hasta allá nos vamos a ir con asesinos seriales mexicanos. Pues sobre todo porque, bien lo dices, ¿no? Casi siempre escuchamos de asesinos seriales en Estados Unidos mayormente. Así es. Y conocemos todos a Jeffrey Dahmer, a Edmund Kemper, a John Wayne Gacy. Entonces, pues bueno, como a la mata viejitas. Bueno, es que a eso iba. O sea, hay muchos asesinos seriales ya muy famosos y que en muchos programas, en muchos podcasts, en muchos canales de YouTube los tocan. Sin embargo, nosotros vamos a hablar de algunos asesinos mexicanos seriales, o que sean considerados seriales, sí, que no son tan famosos, no como la mata viejitas. No la vamos a tocar en este podcast, en este caso. Sí, no la vamos a tocar. Porque pues bueno, ya son casos muy conocidos, ¿no? Vamos a tratar de tocarlos un poquito. Los que son menos conocidos. Que no son tan mainstream, vamos a decir. Que hicieron también su desmadre, pero que ya sea por la época o porque quedaron más bien así como relegados o no fueron tan utilizados por la prensa, pues quedaron así como de, mira, ni sabía que existía ese, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues yo tengo 3 datitos, ¿no? Así rápidos antes de empezar, que son como pues para definir qué es un asesino serial. Creo que lo tienes también tú. Dale. Ok, según existen 3 tipos de asesinos mayormente, que es el asesino serial o el asesino en serie, que es aquel que comete 3 o más asesinatos durante un periodo, un lapso de tiempo, con un periodo que le llaman de enfriamiento entre cada crimen. Es esto, bueno, que también en su apariencia o en su forma de ser parecen entre comillas normales, digamos, o que se desenvuelven entre sociedad. Pues sí, vaya, pasan por desapercibidos. Exactamente, no los reconoces, ¿no? Y hay una condición que un científico, un estudioso que se llama Herbie Klecki y Robert Hare le llaman máscara de la cordura, que existe, pero no siempre tiene que ser un elemento sexual, ¿no? En este tipo de asesinos. Como la máscara de la cordura es para... O sea, como no entendí. Es que pensé que era así existe un elemento que ellos le llaman la máscara de la cordura, que es que pasan desapercibidos. Por eso es una máscara de cordura, que pasan desapercibidos en la sociedad como personas totalmente como funcionales. Como si un alter ego. O exactamente, sea, otra vez me voy a John Wayne Gacy, que era una persona muy querida, muy respetada por la comunidad. Clark Kent, Superman. Ajá, exactamente, su alter ego, otra vez, John Wayne Gacy, ¿no? Sí. John Wayne Gacy, Pogo el payaso, que no era el asesino realmente, sino que era con el que se acercaba un poquito más. A los niños. Pero pues era el asesino serial. Luego tienen el asesino en masa, que es otra definición. ¿Como el Una Bomber? Pues es un individuo que comete múltiples asesinatos. Vamos a llamar a los terroristas, por ejemplo. Un asesino en masa a lo mejor pudo ser Richard Rodríguez podría considerarse... No, es un asesino serial por las condiciones. Okay. Y también acuérdate que como implica mucho pero entonces, condiciones sexuales... el Una Bomber sí podría considerarse en masa porque sí realizó... a él se le considera un spree killer. Los spree killers son que cometen múltiples asesinatos en diferentes lugares dentro de un periodo que puede variar
desde unas cuantas horas hasta varios días. O sea, puede matar entre unas horas y luego entre varios días. Y a diferencia de los asesinos seriales, ellos no vuelven a su comportamiento normal. Ya. O sea, tienen ese... como que se arranque. Ajá, un arranque, un impulso. Por ejemplo, Luna Bomber tenía motivos conspiranoicos, ¿no? Sí. Entonces él no se le puede considerar un asesino serial, sino sería un spree killer. Ya. Los spree killers también serían, por ejemplo, los chavitos estos de Columbine. Ah, justo de ellos te iba a preguntar, a ver si ellos serían un spree también. killer. Ajá, okay. Aunque bueno, ellos se suicidaron, pero serían un spree killer, ¿no? Y varios que han cometido asesinatos en escuelas serían considerados spree killers, ¿no? Y los seriales casi siempre tienen patrones, ¿no? Que es los asesinan por su background, por su bagaje que tienen. O tienen un perfil en específico, o sea, cabello largo, o rubias. Y lo que te digo, según estos dos estudiosos, normalmente, aunque no es una regla, tienen connotación, bueno, tienen motivos sexuales, ¿no? En este caso. Y bueno, estas son como que las diferencias principales de tres asesinos, no en masa, pero múltiples, ¿no? Okay. De asesinos múltiples, te digo, el serial, el asesino en masa, que también son genocidas, en el caso, por ejemplo, Idi Amin Dada, creo que era dictador. Un dictador, africano. Bueno, se le considera un asesino en masa también. O sea, Pinochet también podría ser los que cometen genocidio a veces, exactamente. Y incluso Hitler, yo creo que, bueno, con los demás podrían ser un asesino en masa, ¿no? Aunque son, bueno, pero son asesinos en masa. Pero él no asesinó directamente, es ¿no? Lo que te iba a preguntar, es lo mismo que pasa con... Es un autor intelectual. Ándale, con Charles Manson. Ajá, es un asesino intelectual. Sí, exactamente, un actor intelectual. Actor intelectual. Así es. Y bueno, y el spree killer. Entonces son las tres diferencias. Y sin más... Bueno, yo quisiera, a ver. ya en el contexto de México, estos asesinos, bueno, hay muchísimos, la verdad me sorprendió la cantidad de asesinos en serie que pude detectar. Obviamente los filtré porque si no este podcast duraría muchas horas y varias partes, entonces los filtré por, bueno, uno, me llamó mucho la atención sus AKs, o sea, sus apodos. Sus alias. Eso es buenísimo. Sus apodos también. Es así como de wow, o sea, y porque... Sobre todo, había unos así, por ejemplo, está la Mataviejitas y existe la Mataviejitos. Ajá. Y luego había otro que era el Matachavitas. O sea, Matabellas, la Matabellas. Yo dije, ¿por qué no pueden o sea, mejor no les pongan alias? O sea, si ese va a ser su alias, no les pongan nada. Y tampoco creo que ellos sean así como de, sí, díganme. O sea, no, porque en realidad se lo pone la prensa. La prensa, así es. Entonces, se me hicieron unos alias horribles, así ridículos, que mejor no deberían de ponerle nada. Y también se repetía mucho lo de el monstruo, hay varios monstruos. Ajá, un chingo de monstruos. Entonces dije así como de, ay, no. Y casi todos eran así de, no, pues, violadores, estranguladores, y dije no. Entonces me estoy yendo a asesinos seriales mexicanos que no son necesariamente violadores, o sea, puede y que no tienen características sexuales. Así es. Entonces, bueno, la primera de la que yo voy a hablar es Guadalupe Martínez de Bejarano. Ok. Quiero empezar con una mujer porque, o sea, fuera de la Mataviejitas y de la narcosatánica, yo creo que hay muy pocas mujeres reconocidas. Ah, bueno, y la Matataxistas, ¿no? Que también, ay, qué nombre tan horrible. O sea, le hubieran puesto otra cosa, yo no tengo sé, otra mata al ratito, la monera o algo así, ¿no? Ya ves que se metían monas de guayaba antes de matar. Bueno, Guadalupe Martínez de Bejarano tiene las características de que es considerada la primera asesina en serie femenina de la que se tiene registro en México. Ojo, de la que se tiene registro. ¿Quién sabe cuál otra no detectaron? Pasó como si nada, nunca la atraparon y también pudo haber casos de asesinas, ¿no? Ella tenía las características de ser una asesina organizada, hedonista, motivada por satisfacción sexual, sedentaria y depredadora sexual. Así fue catalogada. Pero, pues uno pensaría, bueno, depredadora sexual. Entonces yo pensé, asesinaba a hombres. No. ¿Mujeres? Niñas. Ok. Asesinaba niñas. Se sabe que ella era una mujer viuda, de ahí el que se le conociera como de Bejarano. O sea, porque... Sí, tomaban el de así es, fulanito el de tal, porque pues... del apellido del esposo. 1800, ¿no? Estamos hablando de finales de la época porfirista, cuando se da este caso. Entonces, era viuda de la clase alta, vivía en la Ciudad de México, tenía solamente un hijo conocido, al que se le llamaba Aurelio Bejarano. Este muchacho sería el que declarara en contra y echara de cabeza a su mamá. A Lupe Martínez.
Entonces, su modus operandi era atraer a las víctimas jóvenes y niñas pobres ofreciéndoles empleo como sirvientas en su casa y las conducía a su domicilio. Ya instaladas, pues ahora sí que empezaba la tortura, ¿no? Yo creo que esta mujer es realmente una persona de su época, porque al ser viuda, porque era muy tradicional alta, en esa época matar a la servidumbre. Sí, o sea, se agarró la Biblia y dijo, a ver, ¿cómo las torturo? Y utilizó torturas medievales. Les quemó la piel, les quemó las nalgas, les quemaba con pinzas. O sea, era una cosa así, tenía una fijación por quemarlas a las niñas. Obviamente, estas niñas no pasaban de los 12 o 13 años. En esa época se acostumbraba mucho, y digo, ahorita creo que todavía se hacen, no creo que sea común, sí, pero ir a los ranchos, en donde, ¿no? Ir a los ranchos, en donde las familias tienen 18 niños, y entonces pues para la pareja de papás es más fácil, no, sí, que te lleve esta señora rica y seguramente te va a enseñar a ser una señorita, o te va a enseñar cómo atender una casona. Y pues eso era, para 1800 era así como de irte a la universidad, o sea, si eras una niña era lo non plus ultra, ¿no? Entonces, esta señora depredaba niñas en pobres, huérfanas o con escasos recursos, en donde les ofrecía que no tenían que preocuparse por vestimenta, alimento, y que ella les iba a enseñar todo lo de que tenía que ser una ama de llaves. Y pues obviamente eso era muy atractivo para las niñas, porque sabían que una vez que llegaran a cumplir a lo mejor 14 o 15 años, ya podían conseguirse un trabajo mejor de ama de llaves en otro lado, con la preparación que se supone que les daba esta señora. Pero resulta que no. Las esclavizaba, las sometía, se dice que disfrutaba de obligarles a sentarlas desnudas sobre un brasero ardiente. Les quemaba los pies, les quemaba las manos, las colgaba de las muñecas, las dejaba que los animales las mordieran, y cuando ella ya hubiera llegado a un nivel de satisfacción o de hartazgo de toda la tortura que le hizo a la niña, entonces la dejaba colgada para que se muriera de hambre. Ese era su modus operandi. Ella supuestamente fue detectada por un primer asesinato en 1878. Sin embargo, como no existía todavía este proceso de evidencia ni de criminalística como para determinarlo, se entendía que eran rumores sobre ella. Y sus vecinos abogaron por ella y dijeron, no, es que es una señora muy buena onda, ella trae niñas pobres y las cría y las educa. Entonces dieron por desestimados los casos en 1878. Pero porque era una señora del Alta, ¿no? Así es. Claro. Sin embargo, volvió a hacerlo. Para 1887 encontraron muerta a la niña Casimira Juárez, que tenía entre 10 y 12 años. Ella fue asesinada y fue conocido, o sea, fue el primer crimen reconocido de esta señora. La señora fue aprehendida y condenada por este crimen, pero la débil legislación penal de la época tan solo la condenó a 4 años de prisión. Es decir, por la muerte de una niña de 12 años le dieron 4 años. Después, pues salió libre y obviamente volvió a delinquir, esta vez adoptando a 2 niñitas, una Guadalupe y otra Crescencia Pineda, de 12 años ambas. Ellas 2 fueron asesinadas en 1892. Para este entonces, Bejarano pues tenía prácticamente pocos años de haber salido de prisión de su condena de los 4 años previos, pero su hijo ya era un adolescente y en teoría él fue quien la denunció. Se dice que la detención la llevó a cabo la policía, quien la detuvo tras varias denuncias que su hijo había hecho y de posibles personas vecinas que habían escuchado gritos de las niñas. Pero ya era tarde, cuando la policía llegó las hermanas Pineda ya estaban muertas. Recuperaron los cuerpos y obviamente la señora fue detenida. Su hijo, en el juicio, la denuncia, hace las declaraciones de que él escuchaba los gritos, de que él veía cómo buscaba a las niñitas y cómo tenía los aparatos de tortura en el sótano. Entonces, al hacer esta declaración, él mismo se autoinculpó. Es decir, él fue partícipe por no hacer la denuncia previa, porque él sabía de esto desde antes. Pero a él solamente le dieron 2 años de prisión por omisión por no hacerlo a tiempo, porque no pudieron salvar a ninguna de las niñas. Sin embargo, en el juicio, la señora le echa la culpa al hijo y le dice, sé que me estás inculpando a mí porque quieres tapar tus cochinadas, pero soy tu madre y voy a cargar con la pena aunque hayas sido tú el que hizo este desmadre. Entonces aquí me quedé así como de wow, esto parece Mujer Casos de la vida real, porque en teoría pues está asumiendo la culpa por el hijo,
pero te queda la duda, ¿no? De Sí. si es ella y le está echando la culpa al hijo. Es un buen plot para una película, ¿eh? Histórica. Ay, Sí, no, claro, pues aparte por la época. Es que está, y hay muchos registros de todo el juicio porque resulta que se convirtió en una de las musas de un caricaturista, José Guadalupe Posada. Hacía El de las grabados. Catrinas. Él realizó muchos grabados respecto a este juicio, sobre todo por las descripciones que se recabaron de todos los periodistas. Y fue tan famoso el caso que incluso se le hizo un corrido en un periódico de la época. Y tomé este fragmento porque se me hizo muy chingón. Y pues obviamente lo hicieron rimar, ¿no? Pero dice, y a pesar de su maldad es digna de compasión, por lo que debe sufrir encerrada en su prisión. Y allá entre la negra sombra de su oscuro calabozo, de la víctima inocente verá el espectro espantoso. Y se va a pudrir en un pozo. Que le hagan un corrido, güey, a esta señora, yo exijo. Entonces, o al, no sé, un rapeo o algo. O sea, no. Lo pueden consultar, los grabados y las imágenes de los periódicos están en línea. Y pues obviamente lo único que podemos ver de ella o de cómo era, son algunos dibujitos, no hay ninguna fotografía por obvias razones, por la época. Fue detenida, la llevaron supuestamente a ¿cómo se llama? La prisión de Belén, me parece, que era solamente para mujeres. Pero le dieron 10 años nada más. O sea, por los 3 asesinatos detectados, solamente. Porque el primer asesinato nunca encontraron, o sea, no encontraron evidencia para culparla, le dieron 10 años por matar a 3 niñas. Obviamente la señora ya estaba grande, murió antes de cumplir la 3.3 constante por cada niña. Ándale. 3.3 años niñas constantes. pobres, no pasa nada. 3 años cada una. Digo, no ha cambiado mucho la ya justicia mexicana. Cambió bastante en cuanto a número de años en la sentencia. Híjole, bueno, en algunos yo casos. Encontré otro, pero sí, a partir de esta situación que se hizo tan famosa, el nombre de Bejarano se convirtió en un sinónimo, o bueno, no, un símbolo. De negatividad. Entonces, cada vez que una mujer... René Bejarano, el de las ligas. No, bueno, pero es otro tipo. No compares, por favor, no son peras y manzanas. Entonces, a las mujeres que se les daba por lastimar a niñas o a familiares, eran consideradas bejaranos. Okay. Así, ¡ay! ¿Es la Bejarano? ¿Es la nueva Bejarano? Y ser una Bejarano era pues una mujer que maltrataba niñas. Pues la Llana de Querétaro, ¿es? ¿En una Bejarano? Ajá, podría ser, sí, porque mató a 2 de sus 3 hijas. Bueno, las 2 eran niñas y el niño también lo mató. Bueno, después de esta situación de las Bejarano, entonces encontré 2 famosas Bejaranos. Ok. 2 famosas Bejaranos. Está Guadalupe... no, espérenme. Es Antonia Ramírez. En 1893 amarró y crucificó a su ahijada en un madero porque ese día la niña olvidó persignarse. Bueno. Y se le conoció como Bejarano. A otra de estas Bejarano fue Tomasa Lugo, que torturó a su sobrina cosiéndole las enaguas y los calzones a la piel de la cintura. La niña, esto se detectó porque la niña iba a la escuela o tenía una institutriz y de repente cayó al piso y resulta que pues la institutriz trató de levantarla, la toma de la cintura y la niña se pone a gritar y le dice, ¿pero qué tienes? Entonces ahí es cuando la institutriz se da cuenta de que tiene cosido la ropa a la cintura, a su piel. Entonces eso también fue mencionado por la niña, que también dijo que cuando le estaban cosiendo la ropa, si se quejaba o lloraba, la tía le pegaba un latigazo. Las Bejaranos. A ver, ¿tú qué contraste? Pues mira, muy similar a la época de esta Bejarano, está también el que es considerado el registrado como el primer asesino serial mexicano, que es Francisco Guerrero Pérez, el chalequero, que lo conoce como el chalequero, y es de la época porfiriana también. Sí. No fue el primer asesino serial, te digo, pero sí el primero que se tuvo registro, y lo comparaban de alguna manera con Jack el Destripador, porque además que fueron contemporáneos, coincidieron también en el perfil y en el modus operandi. ¿Qué tal que andaba de viaje allá? ¿O qué tal que se vino justo de lo allá? Que yo estaba pensando, que a lo mejor el cuate estuvo, no sé, te puede hacer mil teorías, porque ¿no? nunca lo atraparon allá, No. Nunca lo encontraron. A ese cuate sí lo atraparon. Al chalequero, bueno, él asesinó alrededor de 20 mujeres en la Ciudad de México, de las cuales 19 se dedicaban a la prostitución. Tiene un patrón muy similar. Sí, por eso te digo, por eso le llamaban el Jack Destripador mexicano. De las 20, 19 fueron prostitutas y la última fue una mujer de la tercera edad. Se dice que Guerrero, o el chalequero, se sentía moral y físicamente superior a sus víctimas.
Es decir, otro impulsado por creencias bíblicas y demás, de que la prostitución y su oficio era pecaminoso y repudiable, se sentía con el poder de erradicar lo que él consideraba como adulterio. Su modus operandi consistía en abordar a las mujeres con la excusa de adquirir sus servicios, ¿no? De contratar sus servicios. Lo chistoso es que sí mantenía relaciones sexuales. Ay, mira, Cosi. O sea, no entiendo. A ver, se está quejando de la situación y nada más culpa a la mujer, pero no culpaba a los clientes de esas mujeres. Y aparte la hacía. Y además lo hacía, exactamente. Pero estaba mal, ¿no? Entonces, bueno, mantenía relaciones sexuales con las prostitutas, las amagaba, las violaba, las asesinaba por estrangulación o degollamiento. ¿Y también les hacía, les extirpaba algo también? No, en algunos casos las decapitaba. Él las decapitaba. Entre 1880 y 1888 mató a 20 prostitutas. Nada más que no pudieron. Fíjate, lo chistoso es que las autoridades no pudieron más que comprobar uno solo. No, ¿de las 20? De las 20. Y el uno solo que fue el que le pudieron comprobar fue el último. ¿Y porque lo encontraron encima asesinado? De hecho, fue condenado a muerte, pero el presidente Porfirio Díaz revocó su sentencia y ordenó una condena de 20 años en prisión en San Juan de Ulúa, en Veracruz. ¿No le salía más barato ahorcarlo? Pues sí, ya que se acabara. Y espérate, por un error judicial sale libre en 1904. No. ¿Y siguió matando? Cuando sale libre de la cárcel, tuvo la última víctima, que fue Antonia, una mujer de la tercera edad, a quien violó, golpeó y degolló también. No. Su detención fue porque un reportero estaba investigando el caso y comparó el modo de operar con los de años atrás. O sea, por accidente lo agarraron. O sea, lo que es el trabajo de los reporteros a veces mejor que el de las autoridades, así ¿no? Es. Entonces regresa a la cárcel en 1908, ahí lo recluyen en Lecumberri, la famosa cárcel de Lecumberri, y ahí fue sentenciado en 1910 a muerte a los 70 años. Entonces sí le dieron crán al chalequero, y y uno de los primeros criminólogos mexicanos concluyó que también el otro apodo que tenía era el degollador del Río Consulado, o el chalequero. Lo describió como un criminal nato, un degenerado inmoral y violento. Esa es la historia del chalequero. Otra vez nos vamos históricamente en la época porfiriana. Sí. Del primer registrado como asesino serial mexicano. Vale. Y es que es lo más creepy, de que ya los tienen y los liberan. O por cualquier tontería en el proceso y lo vuelven a liberar y vuelve a delinquir y vuelve a matar a alguien que pudo haberse evitado. Aquí lo más impresionante es que coincide también como el caso de Goyungi. El Goyo. ¿Qué es el caníbal? El estrangulador. El estrangulador de la guerra. No, de Tacuba. Que también fue perdonado por el presidente. Y luego lo hicieron como una él se convirtió en un personaje. Era sí, claro, admirado, se hizo hasta artista y era lo llevaban un ejemplo de la recuperación de los de que servía el sistema penitenciario. Ay, cochino. Mira, yo encontré a Fernando Hernández Leiva, alias Pancho López. Ok. Qué padre. No lo escogí por su alias, pero es el alias más pobre que he visto. Bueno, este señor nació en 1964 en Cuernavaca, Morelos. Es considerado el asesino en serie más prolífico de México. Se le consideran, o más bien se sospecha, que es autor de 137 asesinatos, 6 secuestros y varios robos e intentos de robo a casa. Okay. Se supone que empezó su desmadre delincuente, empezó con otros 3 que le ayudaban precisamente a amagar a las personas cuando trataban de robar las casas o cuando iban a secuestrar a una persona. Ya ves que se necesita mucha gente, no puedes hacer tú solo un secuestro, o bueno, es muy raro. Eventualmente él decidió empezar a trabajar solo y fue cuando se decidió por asesinar a las personas. En teoría decía que es que una vez le preguntaron, ¿por qué los matabas? O sea, siempre tiene que haber así como que ¿por qué? Una razón. Quería su dinero, querías abusar de ellos, te caían mal. Entonces él decía, es que no sé hacer otra cosa más que matarlos. Okay. Entonces esa era su respuesta. Era su excusa. Así es. En 1986 fue acusado por 33 cargos de homicidio cometidos en 5 estados diferentes de México. Caray. Pero ya detenido, confesó haber matado alrededor de 100.
que él confesara 100, pero se cree que son más de 137 los que pueden achacársele a este señor. A Pancho López. Se dice que es un asesino organizado, nómada, hedonista y motivado por el interés. Su interés propio de recibir la satisfacción de haber asesinado a una persona. Porque ni siquiera hay un contexto sexual aquí. No en todos los casos abusó de las mujeres. Era raro que lo hiciera. Era así como de, bueno, pues ya. Pero no era así como de... No era el principal mi motivo. Mi motivo es primero abusar y luego... No, su primer motivo era el robo, ¿no? Asesinato. Asesinato porque podía. Sí. O sea, empezó a robar porque pues por algo empezó. O sea, en lo que agarraba confianza. Ahorita vamos a ver algunas características de su personalidad y por qué más o menos lo hizo así. Se dice que estuvo activo alrededor de 13 años y realizó asesinatos en los estados de Morelos, Jalisco, Colima, Guanajuato y Michoacán. Es en donde tienen carpetas de investigación de crímenes de este señor. Se escapó 2 veces de la cárcel desde que lo atraparon en el 86. En la tercera ocasión que lo atraparon, trató de suicidarse, pero como estaba tan gordito, rompió la cuerda y solamente se lastimó el cuello. O sea, ni siquiera se luxó, ni, oye, la espina que se haya roto por, no sé, justicia divina. No, cayó bien, tranquilito. No, pues estaba muy gordo para la cuerda que agarró, de haber sido un istle o algo así. Poco después, el acusado habría de retractarse de las declaraciones y decir que lo obligaron. Siempre, ¿no? Que dice que la policía lo tomó y dijeron, ya tenemos el chivo expiatorio perfecto, entonces o dices que tú hiciste todo este desmadre en todos estos estados, o si no, entonces nos vamos a ir contra tu familia y bla, bla, bla. Y me acordé de este caso también del asesino confeso de Henry Lee Lucas. Ajá. Del que está el documental en Netflix sí, ahorita. Sí, yo la maté. Oye, pero ¿con qué la mataste? No me acuerdo. Con un calcetín. Sí, con un calcetín. O sea, y la policía le iban induciendo la confesión de todos los casos, entonces él iba diciendo, porque pues ya de todas maneras ya te queda ese atisbo de duda, ¿no? O sea, de que si realmente lo hicieron o no. Es que sí. Mira, tantas personas, o sea, tantos asesinatos y se le achacan 137. Te digo, y en México ni pasa. Acuérdate de Se presume inocente, o que documental donde también se presume culpable, ¿no? Se presume culpable. Se presume culpable. O presunto culpable. Presunto culpable, ándale. Este documental donde igual que ni pasa, te digo, que les saquen confesiones forzadas. O ponle que ya, ¿sabes qué? Es que te robaste un chicle. Bueno, de una vez te vamos a echar que te o que pon mataste tú que a lo mejor personas. que hizo 3, 4 asesinatos. Digo que no por eso le quita el mérito de ser un hijo de la guayaba. Así es. Pero a lo mejor no fueron los 130 y tantos que... Y el cuate acabó diciendo, eran 600, ¿no? Como Henry Lee Lucas. Entonces, cuando Hernández Leiva fue sentenciado, lo transfirieron al estado de Morelos, pero como había tantos familiares de todas esas víctimas que estaban pues muy molestos porque decían, no, sí, mató a mi familia. Es él. Entonces querían hacer justicia por propia mano y tuvo que ser escoltado por más de 20 patrullas para que evitaran que detuvieran al convoy, lo mataran y lo bajaran o lo lincharan por mano propia. Un examen psicológico concluyó que Leiva tenía personalidad psicopática. La psicopatía o personalidad psicopática es la enfermedad más frecuente en el ámbito carcelario y la mayor significación en la psicopatología criminal. Estaba leyendo sobre esta cosa criminal y decía que todos podemos ser psicópatas, ¿no? Pero hay ciertos grados de psicopatía. Entonces, cuando un psicólogo, o cuando detectan ciertos rasgos de la personalidad de un hombre o mujer, lo que sea, hay mayores porcentajes de probabilidad de que se convierta en un asesino o en un delincuente o que realice actos, pues que rompa la ley. Que rompa la ley, así es. O sea, que realice un robo, que secuestre, y que le valga madre. Entonces, y de acuerdo al grado es también de psicopatía que puede ir aumentando. Sí, y su peligrosidad. Porque pueden empezar con algo poquito. Te digo, como él empezó robando casas. Que es lo que dicen muchos expertos, ¿no? Que los primeros rasgos se notan en la crueldad animal en los niños, ¿no? Que son los primeros rasgos de un asesino, de un futuro, un probable asesino. La crueldad hacia los animales, ¿no? O la desconexión, ¿no? Así como la falta de empatía. Encontré que los síntomas de esta psicopatía son primero, por ejemplo, la visión egocéntrica del mundo. O sea, es así como de es mi mundo, lo que gira alrededor de mí y yo merezco todo y ojo con esto porque sí de repente hay generaciones ya ahorita que es que mi mamá y mi papá me dijeron todo el tiempo que yo merecía todo y que yo era único y mencionaste especial. con esta Bejarano y cuate dos cuestiones que es el hedonismo. El hedonismo, para quienes están escuchando, pues se supone que es una corriente filosófica sobre todo, que donde implica
que el hedonista solamente vive por el placer. O sea, es el placer, el lo que te mueve. propio. Ajá, sí, el placer propio, ¿no? O sea, ajá. tú eres hedonista, es lo que me satisface. Ese es mi Sin mantra, ¿no? Sin tomar en cuenta que Sí, a lo no, mejor a mí lo que me te satisface satisface. está dañando a un tercero o está Sí. dañando el medio ambiente O que es ilegal. o que es ilegal, exactamente. Otro de los síntomas es la sensación grandiosa de la autovalía. O sea, yo valgo un montón, soy bien chingón. Sí, el ego, ¿no? Así es. Que muchos asesinos tienen un IQ muy alto también, ¿eh? Eso Sí, es una... Son muy inteligentes. Y hay Suelen unos ser muy muy tontos inteligentes. también. Es el Normalmente extremo, ¿no? los tontos es a los que les achacan un montón de crímenes. Y cuando ves la foto de este señor, yo la verdad creo que más bien es la segunda. La percepción hostil y percepción hostil y amenazante del medio. O sea, presentan patrones de desconfianza, suspicacias a los demás, les cuesta mucho trabajo confiar en las personas y piensan que todos van a abusar de ellos porque probablemente fueron abusados. No necesariamente sexualmente, pero sí, por ejemplo, abusaron de su confianza o les robaron dinero o no son personas. También no manejan bien la ira, no pueden controlarse y también suelen ser pasionales. Tienen falta de empatía, falta de remordimiento por su conducta, o sea, lo que hicieron, no les pesa ni les duele, ni lo están repitiendo en su mente así como de, ay, esto que hice estuvo mal, les vale. Nunca vuelven a pensar en eso y son impulsivos. Actualmente, este señor sigue vivo y se encuentra recluido en La Palma. Creo que es el que está aquí en Jalisco, ¿verdad? Ajá. Cumple una condena completa, pero saldrá libre en 2049 si todo sale bien, si no se enferma de COVID, si no explota, si no le dan, si no se vuelve a escapar, si no le dan crán saldrá libre los otros presos en el 2049 a los 84 años de edad. A ver si no vuelve a delinquir o a lo mejor y no fue. Yo digo que va a volver a delinquir o ya de plano si no lo hace, pues a lo mejor él nunca fue, ¿no? Ajá. Probablemente que dices, puede ser que sea la segunda. Ahí te va, otro de los... Esta es buenísima por la cantidad de motes que la prensa le achacó, ¿eh? A ver. Ella se llama Felicitas Sánchez Aguillón. Ajá. A lo mejor ya la habéis escuchado. Entre uno de los tantos motes es la ogresa de la colonia Roma. Ay, sí, cómo no. En uno de los tantos motes que tiene. Sí, tiene un montón. Tiene muchos motes y están padrísimos todos, ¿eh? Ese de la ogresa me encanta, por eso fue el que puse al inicio. Pienso, ¿no? Como en una Fiona, pero con vestido de... Una Fiona de 1941. Victoriano. No, porque fue en los 40, ¿no? Una Fiona de esa época y yo creo que el sangruñeme, ¿no? También le llamaban la descuartizadora de angelitos. De angelitos. Esa no era de tantos. Bueno, esta Felicitas Sánchez Aguillón era probablemente una de las asesinas seriales más temidas de la historia, porque, bueno, ahí te va, también era aparte de la descuartizadora de angelitos, la trituradora de angelitos, la descuartizadora de la colonia Roma, la espantacigüeñas, también la decían, y se cree que fue responsable de más de 50 infanticidios. Ella se graduó como enfermera y además era partera, estaba capacitada como partera. Sí, tenía eso. En la Ciudad de México. Esa era su profesión, ya ves que era muy común. Pero además realizaba abortos. En esa época eran prohibidísimos penados. Y muy clandestinos. Entonces era un delito recurrente en la época. Oye, pero yo creo que también había médicos que hacían esas cosas, nada más que no lo reportaban. No, pues obviamente no. Y además, yo creo que ella porque la agarraron. Se hacía mucho en las familias adineradas. Claro, acuérdate que se sigue haciendo, por las cuestiones de que cómo se va a manchar el nombre de mi familia porque mi hija jovencita se embarazó antes de casarse. Así es. Entonces pues era muy recurrente, ¿no? Que fueran a esto. Pero no tanto fue que a lo mejor lo menor que hubieras dicho tú es que hubiera hecho abortos y que por eso le llamaban las espantacigüeñas, ¿no? No. Si nacían los niños también los mataba, pero no nada más los mataba, sino que a veces los torturaba. En los indicios, valga la cacofonía, indican que los torturaba bañándolos en agua helada o dejándolos sin comer por mucho tiempo. Y aparte sus ejecuciones eran por asfixia, por envenenamiento, por apuñalamiento. ¿A los niños? A los niños. ¿Y eran bebecitos los o ya quemaba, 3 años? O sea, recién nacidos mayormente. O sea, sí alcanzaban a nacer. Y acuérdate que según también registros que había leído, que había gente que le dejaba a los niños y decía, sí, yo no puedo tenerlo y toma al niño. Pero y tú lo vas a cuidar. Ella decía, ay, es que le voy a hallar una familia. Exactamente, porque ella decía, sí, no, yo te pago y mira, este niño no lo puedo mantener y yo le voy a encontrar familia, ¿no? O sea, le pagaban, te doy al niño, te pago. Sí, una cuota y muy leve decía, y así, sí, yo me encargo de que se quede con alguien. Y los mataba. Pues pura madre, ¿no? Se los escabechaba a los niños. Entonces, una vez que los mataba,
los descuartizaba y echaba los restos a las alcantarillas, ¿no? Ujú. En 1941 fue detenida porque se encontraron restos en las alcantarillas porque empezaron a tapar Ajá. los drenajes Tapó los... y obviamente empezó a oler, Ajá. ¿no? Guácala. Pues sí, o sea, los restos porque pues, sí, van para allá, ¿Y ¿no? no había cocodrilos en En las ¿Se cloacas. los comieron pedacitos? Entonces, cuando la detienen, encontraron una cantidad muy grande de fotos de niños en su En su vivienda. vivienda, en su departamento, que creen las autoridades que eran como sus trofeos, ¿no? Además tenía un cráneo también de niños. Fue liberada después de 3 meses, presuntamente por presiones, porque ella dijo que iba a dar los nombres de las personas que fueron sus clientes Mira, pues sí dijo, para los yo abortos. me convierto en delatora y reduzcan mi sentencia. Y además porque había hecho abortos para gente de Muy rica. de los políticos, de la Ajá. clase política de la Ciudad de México. Entonces dijo, voy a revelar ¿Y nombres. sí dio nombres? No, pues La mataron. No. La dejaron ir después de 3 meses, pero a los pocos días de que la liberan, se suicida con una sobredosis de Nembutal. Ay, la suicidaron, ¿qué? Pues eso es lo más probable, ¿no? Sí, pues, oye, no reveló nombres. Sí. Ay, 3 mesecitos y entonces a los días de que la dejan libre, sí. se suicida con una sobredosis, ¿no? Y esa es la historia de La la Ogresa de Ogresa. la colonia Roma. Ay, digo, qué horrible, pero... O sea... Todos los nombres son buenísimos, ¿eh? No, y el más, le pusieron un montón. Ajá, Digo, sí salvo tiene todos muchos. terminaban en angelitos, pero... Ajá, de algo de los angelitos. pero bueno, bueno. menos las pantascigüeñas. Mira, voy de acuerdo que realizara los abortos. Hasta ahí no hay, digo, para mí. Pero ya si ya había nacido, pues si ya estaba en eso y ya le habían pagado, de una vez los hubiera acomodado en algún lado. Es que era más Hubiera fácil. abierto un orfanato, o una ONG que le estuviera dando lana ahí. Bueno, le faltó ahí el sentido empresarial a esa señora. No hizo su análisis FODA correctamente. Dale. Yo encontré esta otra genial, me encantó el nombre, el alias. Se llama Magdalena Solís, alias la gran sacerdotisa de la sangre. Hoy. Ella es de Tamaulipas. Se supone que debió haber nacido por ahí entre 1933 y 1945. Se desconoce exactamente la fecha. Obviamente vivió en un entorno de pobreza extrema. Yo creo que ni siquiera le sacaron acta de nacimiento. O sea, está muy difícil saber exactamente su edad. Sus características principales fueron psicopatía y delirio mesiánico. Ok, se sintió una mesías. Así es. Ella era una prostituta que era reconocida por su mirada penetrante y una belleza extraordinaria, pero a la vez siniestra. Sus clientes la describen como, o sea, alguien a la que querían contratar recurrentemente, pero que a la vez les daba miedo, les inspiraba miedo. Pero antes de que se convirtiera en la gran sacerdotisa, bueno, ella andaba prostituyéndose desde muy jovencita, creo que empezó a prostituirse a los 13 años. Su hermano era como su pimp, la regenteaba, y pues obviamente como vivían en la pobreza, pues era lo único a lo que podía aspirar, no sabía leer, no sabía escribir, no sabía hacer nada. Pero en ese entonces, un par de tontos, unos de apellido Hernández, en un pueblito que se llama La Yerbabuena en Tamaulipas, quisieron fundar un culto. Pero como eran un par de tontos, dijeron que el culto era para dioses incas. Y que todos era para los dioses incas iban a venir y bendecirlos y bendecir las cosechas y la fregada. Entonces la gentecita del pueblo como que dijo así de, güey, ¿los incas? O sea, como, a ver, espérate. Entonces Sí, son de Sudamérica, dijeron, ajá, porque ellos decían, son dioses mexicanos y todos así como que, espérate, los incas como que no me suenan de por aquí cerquita, güey. Entonces, como que no son de por aquí, sí, ¿no? no, estaban bien tontos. Entonces se fueron Pues yo creo que ni tan tontos porque seguramente convencieron a más de uno, ¿eh? a un montón. Pero Por ahorita, eso digo, pero ni ahorita tan te digo tontos. cómo. Bueno, dijeron, Mamá, ¿sabes tonto. qué? La gentecita del pueblo Mi mamá no decía que nos tonto es el que entiende. hace tonterías. Dijeron, no, tenemos que hacer más grande nuestra franquicia. Vamos trayéndonos gente de fuera. Que le hablan a Kid Ranier. Para que, prácticamente, o sea, dijeron, ok, la gentecita del pueblo no nos entiende, no nos cree porque somos nada más nosotros dos y estamos aquí, pero vamos trayendo gente de fuera y que vean bola y que se den cuenta de que esto es neta. Entonces fueron y se trajeron gente de Monterrey. Se trajeron gente de Monterrey. Bueno, llegó gente de Monterrey con ellos y de otras partecitas de otros poblados, entre ellos los hermanos de Magdalena y Magdalena. Ellos llegaron así como de, ok, ¿ocupas ayuda con un culto? Nosotros te ayudamos. Entonces ella les dijo, ¿sabes qué? Lo que están haciendo está mal. O sea, históricamente está mal. Yo no sé de dónde sacó ella el contexto, porque si nunca fue a la escuela y demás, o sea, como que
Entonces ella dijo, no, los incas no son de México, vamos haciéndolo sobre Vamos haciéndolo local. Ajá, o sea, entonces, ¿sabes qué? Mira, como yo estoy bien bonita, vamos jalando gente, yo voy a ser la sacerdotisa, o sea, yo te voy a ayudar, pero a mí dame el control. Okay. Entonces los güeyes dijeron, nosotros nomás queremos administrar, queremos que entre la gente, listilla, la que haya un flujo de dinero, bla, bla, bla. Y ella dijo, sí, Simón, yo te voy a ayudar, pero yo voy a ser la suprema sacerdotisa. Simón, oye, ¿y por qué? Es que yo soy la reencarnación de alguien. De Cuitlahue. De Cuitlahua. Cuitlahua, no, es Cuitlahue. Ok. Cuatlicue, perdón. Yo dije, pues, la diosa Cuatlicue. Se veía similar. Cuatlicue, que es la madre de las serpientes. Se supone que es la madre también de Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra. Entonces ella dijo, no, sí, mira, yo soy la reencarnación de esta deidad azteca. Yo la escucho en mis sueños. Entonces yo te voy a ayudar a hacer todo este desmadre. Entonces inicia el culto y lo convierte de ser algo así como nada más así de, ay, sí, denme dinero y yo les voy a dar bendiciones para sus cosechas. No, espérense, es que ocupamos sangre. O sea, yo soy una deidad, tienen que alimentarme con sangre. Entonces, ofrendarme algo, le ofrendaban personas, niños, en rituales que ella sacaba de no sé dónde, en donde realmente abría el pecho. De los libros de texto gratuitos pues, de la SEP. Ha de haber visto alguna caricatura, un grabado azteca o algo así. Entonces abría el pecho, sacaba el corazón palpitante, o sea, y bebía la sangre directamente del corazón. ¿Cuál era el alias de esa señorita? La sacerdotisa de la gran sacerdotisa de la sangre. Yo le hubiera puesto la Ali Bathory mexicana. Ahorita voy para allá, espérame tantito. Entonces, ella bebe la sangre en ¿cómo se le podría llamar? En sesiones multitudinarias en donde todos la ven y que dicen que entonces ella recaba sangre y a la sangre le ponen peyote y marihuana. No, pues se ponen unas loquerotas bien chidas. Y van pasando el vasito así como de aquí está, ajá, un traguito para cada quien. Obviamente se volvían pues locos todos y tenían visiones y los dioses bajaban y los veían y platicaban con ellos y bailaban y entonces así como de wow. Obviamente para los hermanos Hernández esto fue genial, porque la gente quería ir. Pues sí, ya habían empeyotado. Tenían esos shows así, o sea, imagínate, estamos hablando de 1900, finales de los 50, principios de los 60 ya, para cuando esto pasa. Yo creo que para ese pueblito era así como de, no manches, estoy en otro universo, o sea, porque esto es una atracción y soy parte de este culto y bla, bla, bla. Además no hay nada mejor pero, que hacer aquí, ¿no? Ojo, si tú decidías entrar en el culto, tenías que formar parte de los rituales, beber sangre, fumar mota, o sea, todo lo que ocuparan y si los traicionabas o si ibas con el chismecito, entonces tú te convertías en sacrificio. Entonces hubo muchos desaparecidos que decidieron, o sea, desertores, que dijeron, ya no quiero estar, pues ya no vas a estar, pero ya no vas ni a en estar. El mundo, ¿verdad? Entonces, ella realizó varios de estos rituales, sacrificaba a las personas y también organizaba orgías. Pues bien empeyotados, como no. Todos estaban así como de, no, pues chido. Estoy a gusto, no, yo no me quejo, a mí dame mi traguito de sangre, todo sin problemas. Resulta que una noche en 1963, un joven fue testigo, pero casual, o sea, él ni siquiera fue a formar parte, él iba pasando hacia su casa y de repente escuchó una grita y sangre y la fregada, entonces se asoma, la ve realizar el ritual a la gran sacerdotisa y corre 25 kilómetros, frenético, o sea, yo creo que iba impulsado por la adrenalina, el pobre chavito. Llega a la primera estación de policías que se topa en 25 kilómetros y les dice, acabo de ver un grupo de vampiros realizando un ritual, sacrificando a una persona. Obviamente los policías, ¿qué crees que dijeron? Vamos a hacer Midsommar. Déjenme lo escribo en mi máquina invisible de notas. Entonces la policía dijo, sí, mi niño, sí, ¿qué más viste? Y no, pues sí, vi esto. Loquito, ¿Y en ¿no? dónde? Aquí. Y entonces dijo un policía, a ver, tranquilo. Yo te voy a acompañar a tu casa, no te va a pasar nada, todo va a estar bien, porque no le creyeron. Pues sí, no, sonaba muy... El policía lo acompaña hasta su casa, ambos desaparecen y no vuelven a ser vistos. El policía y el niño. Muchacho. Y el niño, el chavito.
obviamente al desaparecer un policía, o sea, si hubiera desaparecido el chavito, yo creo que hubieran dicho, otro se más. perdió, se fue de con la novia. vago. Pero cuando ya desaparece un policía, entonces la estación de policía manda a traer al ejército, así de, no, a ver, vamos a ver qué onda con los vampiros, porque esto está medio extraño. Entonces se van al sitio, lo allanan, obviamente entran con armas, disparan, no preguntan nada, matan a un montón de seguidores, matan a los hermanos Hernández, matan a uno de los hermanos de Magdalena, y su otro hermano y ella son detenidos con vida. Pero sí, llegaron a matar, no llegaron a preguntar qué estaban haciendo. Primero disparo y luego pregunto. Así. ¿Sabes a qué suena más? A Del crepúsculo al amanecer, te lo juro, me lo imaginé como Salma Hayek con el pitón así bailando. De hecho, cuando estaba buscando imágenes de ella, y sí hay una imagen de su detención, sí tiene una mirada así pesadita, pesada. ¿Sabes a quién se me figuró un poquito? ¿Te acuerdas a la niña esta Belle? La niña asesina en Londres. Se me figuró un poco, su mirada así como extraviada, como perdida. Ajá, pero vacía. Como vacía, como sin alma, pero fuerte, o sea, pesada. Bueno, entonces, ya una vez que la detienen, encuentran el cuerpo del policía y del chavito que habían formado parte de uno de los rituales. Los encuentran desmembrados, los encuentran sin corazón, sin ojos, y aparte de ellos muchas otras víctimas, porque después de los rituales los enterraban ahí mismo, y eventualmente cuando pues ya pasaba el tiempo, pues los iban exhumando y así para seguir con la cosecha, ¿no? de los sacrificios. Pero bueno, después de eso fueron sentenciados por sus crímenes a solo 50 años de prisión. Por todos los crímenes. Les decomisaron marihuana, peyote en cantidades industriales, y de sus víctimas se dice que les confirmaron 8, pero sospechan que fueron 12 o más. Dentro de los, digamos, los restos que pudieron localizar y encontrar, pero se desconoce en realidad el número total de víctimas. Debió salir de prisión en 2013, porque esto pasó en el 63, ¿no? Así es. Si le dieron 50 años, quiere decir que en el 2013 debió salir de prisión. Pero debe tener alrededor de 88 o 76 años, porque desconocemos la fecha de su nacimiento. Estimamos que está entre 1933 y 1945. Después de su detención, ella no otorgó ninguna entrevista, no hizo ningún comentario, no dio ninguna muestra de arrepentimiento. Ella, digamos, siguió su condena, muy bien portada, o sea, no debe haber hecho ningún pedo, porque no se supo ya más de ella. Salió en libertad y si vive, lo hace totalmente en anonimato. Sí. Seguramente hasta el nombre le han de haber cambiado por protección. Y pues bueno, seguramente ya se puso su vacuna contra el coronavirus. Probablemente ya por la edad ya le tocaba. Y antes de terminar, existe una banda de rock progresivo de origen belga que tiene el nombre de Magdalena Solís. O sea, la banda se llama Magdalena Solís. Qué chido. Lo pueden buscar. De rock progresivo. De rock progresivo, sí. A buscarlo, tendremos que escucharlo. Así es. Perfecto. Tengo yo 2 más, no sé cuántos tengas tú. Uno me queda. Uno más, bueno, voy rápido con que son muy reciente. Sí es conocido, pero me llamó mucho la atención. Uno de los tantos monstruos, los monstruos de Catepec. Conocidos son Juan Carlos Hernández y Patricia. Martínez, que es esta pareja que confesó haberse comido restos de sus víctimas después de haberlas matadas. Se les conoce igual también con varios apodos que les puso la prensa. La Casa de los Horrores Mexicana, los Carniceros de Catepec también. Y se dieron a conocer por un crimen, que fue el asesinato de una mujer de 28 años, cuyo bebé de 2 meses terminó en manos de estos 2 asesinos, y con el que se beneficiaron económicamente al venderlo. Lo vendieron. Lo vendieron, sí te acuerdas, ¿no? Que la muchacha se supone que mediante grupos de Facebook, si no me equivoco. Creo que vendía ropa. No, estaba buscando ropa para bebé. Ella estaba buscando ropita para bebé. Y entonces fue estos cuates la contactaron y todo el rollo. Y le dijeron que ellos tenían, y ya sabes, ¿no? Con engaños la llevaron. Se supone que la motivación de Carlos, que es el principal autor, era un odio extremo hacia las mujeres. De hecho, hay una confesión de un video de... Dura como encontrar. Media hora, creo que es la versión cortita. Sí, está en YouTube. Y el cuate bien tranquilo, dice que nunca lo trataron bien,
y que las No, odiaba. pero él odiaba a su mamá, porque era una Y prostituta. odiaba, se supone, a las mujeres en general, Ujú. salvo a Patricia, que lo había tratado... Que porque lo hacía reír. Que lo hacía reír, ajá. Ah. Que sí lo había pensado matarla, pero que lo hacía reír. O sea, sí lo había pensado. Imagínate. Ajá. Así de, es que le iba a matar, pero me cayó bien, me hizo reír. Y él confesó que sí. De hecho, si lo dejaban libre, seguiría Iba a seguir matando. matando. Ajá, o sea, dijo que solamente porque no podía soportarlas verlas con vida, ¿no? Ujú, ujú. El 24 de abril del 2018 fueron sentenciados a 15 años de cárcel por el delito de desaparición de personas. Nada más por el delito. Siguen en espera por la sentencia de feminicidio, de trata de personas. Ah, todavía no les dan sentencia. No, o sea, los han sentenciado solamente por un caso. por el delito de Ajá. desaparición de personas. Pero tienen imputaciones por feminicidio, trata de personas y desaparición forzada. Y creo que también tenían un cargo más por exhumación de cuerpos. Ajá. Inhumación. Trato indebido de cuerpos. Tiene por ahí Ajá, su algo así. tipificación en la ley. Pero hasta ahorita solamente están 15 años. Es la sentencia que tienen por ese solo, el de desaparición de personas. Y bueno, este es el caso así muy rápido de los monstruos, de Catepec. Así es que, de hecho, en el predio de un lado fue donde tiraron los restos, ¿no? Sí, era un baldío. Era un baldío, y a un ladito, así. Y en bolsas, así como así, de... ajá. Y partes de los cuerpos también se los daban a sus perros. Así es. Porque decía que prefería que sus perros comieran a que las mujeres siguieran con vida. Así, sí. O sea, esa era la forma de tratarlas, ¿no? De este cuate. Y ella como, pues, cooperaba porque, yo creo también por temor, en parte, ¿no? pero creo que le hicieron un estudio de IQ a la chava y tenía un... O sea, sí, un leve retraso, estaba creo. en el límite de lo funcional. Así es. Sí tiene un retraso como de... Si él le hubiera dicho, aviéntate de un puente, lo hubiera hecho. Seguramente. Pobrecita, sí. Bueno, y ese es el caso de los monstruos de Catepec, para no alargarnos y yo después cerrar ya con el último que te vayas ok, tú cierras, entonces deja hablar de... Es este señor. Tadeo Fulgencio Mejía, el asesino de la Casa de los Lamentos, de Guanajuato, alrededor de finales del siglo XVIII, porque es 1890. Entonces, se supone que este señor Tadeo compra una propiedad que databa del siglo XVIII, que había funcionado como oficina postal, y lo compra para regalárselo a su esposa, doña María Constanza de la Rivera Olmedo. Inge es su nombre. Qué pomposo. Eran popov los dos, ¿no? Eran fifís. Obviamente, como eran fifís, pues hubo por ahí un grupo de ladrones que trataron de robar la propiedad. Sin embargo, en ese momento se encontraba sola doña María Constanza y la matan por el crimen fallido. O sea, tratan de robar la casa, encuentran a la señora, la matan porque pues es testigo y al final no terminan de robar la casa. Don Tadeo queda completamente Don Tadeo, o sea, todavía Don Tadeo destruido. Pues oye, era señorón, por favor. Vivían Vivían en Tadeo. una casa popov, ¿qué te pasa? Entonces, el señor quedó destruido por la muerte de su esposa. Habían vivido muy poco tiempo en la vivienda y él no sabe qué hacer, entonces recurre a una bruja para tratar de comunicarse con su esposa. La bruja le recomienda que realice sacrificios de personas para ponerse en contacto con su esposa. Es decir, le dice, ¿sabes qué? Mira, hay una deidad que se llama la Santa Muerte. Entonces, tú necesitas alimentar a la Santa Muerte y la Santa Muerte te va a pedir sangre y tripas y cosas. Entonces, sacrifica gente. Y él dijo, bueno, y la señora, la bruja, sí, ¿qué más? Entonces, la bruja le da como, me imagino que un listado de características ¿sabes qué? Que esté la luna llena o que, no sé qué. Se le encontraron en su casa, libros de brujería, de satanismo, de adoración a la Santa Muerte, y todos los cuerpos obviamente eran de personas que vivían en la pobreza, vagabundos o niños huérfanos. Los asesinaba en su sótano, los mataba en situaciones ritualísticas y los quemaba. Los restos los enterraban ahí mismo en su casa, o sea, de ahí no salía, porque yo me imagino que era algo así como muy privado para él, porque en realidad solamente quería ponerse en contacto con su esposa. O sea, daba si ternurita, pero se pasó. Daba ternurita, pero no manches, señor. No era más fácil conseguir otra esposa, digo. O sea, yo entiendo que la quiso mucho. No era más fácil comprarse una ouija, señor. Ándale. Bueno, pero ya existía la ouija en ese entonces. Sí, ¿cómo no? Sí, desde la época victoriana ya existía la ouija. Bueno, pues no le gustó para la ouija y él prefirió estar haciéndole adoración a la Santa Muerte.
Se desconoce exactamente el número de víctimas porque solamente se tiene evidencia de las osamentas que pudieron ser localizadas. Fueron solamente encontradas, ¿cuántas? No, 12 osamentas completas y pedazos de huesos y cráneos, pero no se sabe si a lo mejor el cráneo o el hueso lo trajo de una tumba que abrió o alguien le consiguió esa parte. O sea, no le pueden achacar o no lo pueden culpar por esos pedacitos que sí encontraron. Se sabe que asesinó a parejas de hombres y mujeres en extraños rituales que tenían la finalidad de contactar con su esposa fallecida. Los efectuó todos en su casa de Guanajuato, que se encuentra a 4 kilómetros en la carretera a Hidalgo. A partir de esta situación, obviamente él empezó a detectar, o más bien a reportar, actividad paranormal en su vivienda. Y pues, ¿cómo no? Con justa razón. Entonces, se dice que se suicidó pegándose un tiro en la cabeza y quedaron impunes sus crímenes. Él nunca estuvo en la cárcel ni sufrió ninguna pena por los hechos que realizó, pero bueno, a final de cuentas hubo un tipo de justicia divina en donde él pues se suicidó. Resulta que la casa pues está marcada, nadie la quiere comprar, la han utilizado para varios oficinas, pero en realidad la casa parece como un mini Álamo, o sea, está bien chistosita, es de piedra y se ve muy, muy, muy así como, no sé, bueno, se ve una casita victoriana, se ve una casita como rural, piedra, como una haciendita chiquita. Y actualmente pues como nadie la puede habitar y nadie puede trabajar en ella, entonces la utilizan como museo de sitio y cobran 45 pesos la entrada para que tengas una experiencia paranormal y ahí te ponen musiquita y gritos y me imagino que es como la casa de la tía. Ay, en Guanajuato hay muchas de esas casas, güey, de que cuerpos emparedados y la fregada. Entonces ya después de investigar un poquito más, como que me quedé así como de, no sé, no lo sé, Rick, parece falso. No me suena muy coherente, ¿no? Sí, pero bueno, sí encontraron los cuerpos, de eso sí hay evidencia de que los encontraron. No sé si realmente haya contactado a su esposa o si sí encontraron los libros de los rituales o lo que sea, pero bueno, esa es la historia de Tadeo, el asesino de la Casa de los Lamentos. Bueno, buenaza, el Don Tadeo. Don Tadeo y su Casa de los Lamentos. Oye, con respeto, por favor. Bueno, pues el último que tenemos es un caso, no a lo mejor de un asesino serial comprobado, pero tiene una historia muy interesante y va por lo siguiente. Es Alfredo Balí, el conocido otra vez con varios alias, pero el médico asesino de Monterrey. En el año del 59 se reportó en la capital del estado de Nuevo León, en Monterrey, el 8 de octubre, un crimen en el consultorio de este médico que se ubicaba en la calle 123 de la colonia Talleres, en la calle Artículo, perdón, 123 de la colonia Talleres, y donde, pues según los diarios de esa época, ahí atendía Alfredo Balí Treviño. Pues, no tenía que ser Monterrey, no puede ser Treviño o Garza. García. O Garza, ¿no? Tenía entonces 28 años en este año que tengo, en el 59, y ese día recibió como visita a Jesús Castillo Rangel, que era un estudiante de medicina de 20 años. Se dice que era amante de este doctor Balí, de Balí Treviño. El estudiante. Ajá. Jesús Carrillo Rangel era un estudiante de medicina de 20 años, lo recibe en su consultorio y se dice que eran amantes, ¿no? Los periódicos, bueno, esto es lo que revelan o lo que datan que habían tenido una relación y que ese día tuvieron una discusión que terminó pues ¿En el consultorio? En el consultorio. ¿Por qué tuvieron la discusión? Quién sabe, a lo mejor una discusión pasional, ¿no? Se dice que Balí Treviño sometió a su amante, a este estudiante Jesús Castillo, le aplicó una inyección de pentonal sódico y con un bisturí le cortó la garganta. Lo desangró, lo descuartizó. ¿Con el bisturí? Con el bisturí. Imagínate lo que tardó. Ajá, pero espérate. Colocó su cuerpo partido en una caja de cartón, o sea, lo desmembró. Ajá. ¿Como en una caja de archivo? Pues en una cajita de cartón. Entonces sube la cajita de cartón a su carro, sale de su consultorio, o sea, mete la caja a la cajuela con los restos del muchacho, se va a un terreno baldío de un rancho conocido como La Noria, en el municipio de Guadalupe, y entierra la caja con los restos de su víctima. Días después, las autoridades hallaron la caja y fue como detienen a Balí Treviño. Declara él ante la autoridad que él declaró que no rechazaba los cargos, o sea, lo aceptó.
Y al contrario, o sea, durante la confesión empezó a hacer alarde De lo que había de la hecho. minuciosidad. ¿Pero cómo detectaron? No sé cómo llegaron a la conclusión de que fue él, pero él nunca negó los cargos, Ok. nunca los rechazó y dijo, sí, fui yo. Y se jactó de cómo minuciosamente cómo había desmembrado el cuerpo de Jesús Castillo sin necesidad de tocar ningún hueso en los cortes, ¿no? Ajá. O sea, él O sea, se jactó se fue de por eso. las coyunturas y cortó facilito. Y cortó fácil y supo cómo separar, pues médico al final de Sí, cuentas, ¿no? sabía Conociendo dónde de eran los anatomía. puntos. La prensa lo llamó el hombre lobo de Nuevo León. ¿Por qué hombre lobo? No sé, el hombre lobo de Nuevo León. El médico asesino. Bueno, El sí monstruo de tiene la sentido. Talleres. Otra vez otro monstruo. Ajá. El vampiro Balí. ¿Por qué vampiros? No bebió sangre ni no. nada. Él fue condenado a pena de muerte por Ujú. sus crímenes. Ujú. Ese fue el último mexicano que recibió esa sentencia. Ah, sí lo asesinaron. En mayo de 1961. Ay, Dios. Ahora dime que el presidente le dio su No, pase. lo condenaron a pena de muerte en Sí. el 61 y salió libre en 1978. ¿Por qué salió libre? Solo la autoridad sabe. No manches. O sea, ¿por qué? Porque la evidencia no estaba bien o... Salió libre en 1978. O sea, lo habían condenado a muerte y no purgó condena a muerte. Lo meten en el 61 y en el 78 sale libre. Ajá. Y siguió dando consulta No, en la colonia ni Talleres. siquiera le quitaron su cédula de... Siguió para que recibiendo dejara- pacientes pobres hasta que murió en el 2009. No. Y espérate, pero... Nada más mencionaste un asesinato. Sí, se cree que hay varios, las autoridades estiman que no fue el único asesinato que él había cometido. Pero no tienen evidencia. No hubo evidencias, porque lo involucraron con otra serie de asesinatos de jóvenes también que habían aparecido en las carreteras del estado. No, pero es que es como si dijeras... Pero es que no pudieron atar, o sea, no pudieron unir la evidencia para que pensaran que fue él. O sea, dedujeron, pero no lo pudieron comprobar. Bueno, es que no lo pueden comprobar, pero tampoco lo pueden Así es, o sea, así negar. Pero no puede ser. Es como si estuvieras en Juárez y mates a una chava y te echan la culpa de las miles de desaparecidos en Juárez. No te pueden echar la culpa de todas sin tener evidencia. Exactamente, es igual no con hubo él. evidencia. O sea, creen, pero no lo pudieron. O sea, no pudieron comprobarlo. Lo creían, pero no pudieron comprobarlo. Pero Ahí te va lo entonces no es interesante. serial. Es que se cree eso, pero es que no es lo importante del serial a lo que voy. Ahí te va lo interesante. En el 63, mientras estaba recluido en el penal de Topo Chico, en Nuevo León, conoce un reportero estadounidense de la revista, Argosy. Este joven periodista se llamaba Thomas Harris. 25 años después, este periodista escribe la novela criminal El silencio de los inocentes, que lo entrevistó se inspiró para crear a Hannibal Lecter, basado en el doctor. Sí, lo acepta. De hecho, en la edición de aniversario del silencio de los inocentes, el autor Harris lo cita. Lo relata que en el prólogo, que el desconocido asesino mexicano, él le llama Doctor Salazar. Ajá. Dice, gracias a que él, te digo, aunque no se llama Salazar, sino es Balí, sí. Dice, gracias al doctor Salazar fue quien detonó mi imaginación para crear al personaje Hannibal Lecter. Wow. Entonces, ¿por qué lo dejé al último? Porque gracias a un mexicano, un asesino mexicano de Nuevo León, orgullo mexicano, que no fue serial, se piensan que a lo mejor pudo haber sido serial, pero no se comprobó, no hay evidencia, pero que tiene esta historia de que fue condenado a muerte, lo liberan, liberado, sigue ejerciendo, sigue chambeando y nunca supo que fue la inspiración. Murió nunca antes se enteró. No, salió la película mucho antes, pero nadie le dijo jamás que él fue la inspiración. Así es, hasta el 25 aniversario, en el 2013 él muere en 2009 y en 2013 Harris es quien dice que lo inspiró él. O sea, hasta el 2013, 4 años después de que muriera. ¿No te parece increíblemente estúpida la forma en que es juzgada la gente en México? Muchísimo. Es así como de, no manches, o sea, de veras tienes que ser muy, muy obvio. O te tienen que agarrar casi con las manos en la masa. Porque si no, entonces... impune y libre para toda tu vida. ¿Cuántos asesinos seriales no habrá sueltos? ¿Cuántas desaparecidas? ¿Cuántas fosas? ¿Cuánto desmadre que se le puede achacar a otra cosa? Y dicen, fue, no sé, el narco, fue... Y a lo mejor es un asesino serial. Y no sabemos. O a lo mejor, sus víctimas o lo que te decía, a lo mejor los narcos que ejecutan
y que decapitan y desmembran son asesinos seriales no pero clasificados. No son ellos, ellos no son así, físicamente no son ellos los que realizan esas cosas. Hay una persona que se tienen encarga de ellos, por eso. pero la no, persona no que son lo ellos. hace, ¿qué tal si es un serial? Y nunca lo han tipificado así. No lo sabremos, pero... Porque también agarran a uno y también le quieren echar la culpa de los todos, 10,000, ¿no? como fuiste el tú, Pancho López, Ajá, ¿no? pobre Pancho López que le tocó, y fuiste esto y los 600 no más. No se pudo ni ahorcar el pobre, ¿tú crees que va a matar a 137 personas? Le rompió la cuerdita al pobre. Oh. Pobre Panchonchito López. Que no le aguantó la cuerda. Y pues hasta aquí la historia de algunos asesinos seriales, otro que no fue serial, pero que inspiró a un y hay gran personaje del muchísimos cine. más, ¿eh? Si a alguien le interesó el tema, pues vaya con un psicólogo. Nada, no es cierto. Pero si les interesó mucho el tema, de hecho hay una lista, a mí me impresionó encontrar una lista por orden alfabético de asesinos seriales mexicanos, lo pueden consultar, está en internet, chéquenlo. Vienen incluso por el número de personas, vienen por sus alias, vienen por el modus operandi, entonces está bastante entretenido. Obviamente hay muchos asesinos seriales y mujeres seriales que no nombramos aquí porque son muy conocidos. Están los Huipas, están las Poquianchis, no las tocamos también porque las la han tocado Mataviejitas muchos. que ya mencionamos aquí como 20 veces, pero que Así también es. fue serial. Es serial, pues el sigue caníbal de viva la Guerrero, señora. etcétera, etcétera. Los Muchos. narcosatánicos que también tuvieron un montón, pero pues eran un montón También ellos. a Arismendi, al Mochorejas, lo consideran como serial. Pero era era un secuestrador pero serial, está no categorizado asesino. dentro de los ¿Como asesinos asesino seriales. serial? Órale. Por eso te digo, o sea, ahí dentro de varios, y hay muchísimos, ¿no? Pero, híjole, extendernos en todos sería abundar en mucho. Entonces, Está el monstruo de Catepec, está el más reciente, hay muchos monstruos, el ¿no? Matanovias, La Matabellas, hay hay un montón. Mata lo que se les ocurra, está ahí como Sí, pero nos iba a tomar varios capítulos o muchas horas para llevarlo. O hay muy poca información de ellos. Y que hicimos también. tomar un poquito de los que eran Menos conocidos, así es, o hasta, pues, de humor un poquito negro, ¿no? También tomarlo de esa manera. Aquí todo es negro. Y si les gustó, pues por favor suscríbanse a este podcast llamado Eclécticos, compártanlo con sus amigos y no dejen de seguirnos cada viernes que tendremos un podcast nuevo. Sí. Y hasta aquí, no hay más, Clau. Pues sí hay un montón, pero no hay más para hoy. Hasta aquí. No hay más para hoy. Así es. Nos despedimos por el día de hoy, de este lado del micrófono Mike. Yo soy Clau. Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Bye.